Hola chicos, nos volvemos a encontrar para una nueva clase de matemáticas. La cuarta clase que compartimos y la última. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy con muchas ganas de trabajar en nuestra última clase juntos. Espero que les guste y la disfruten tanto como nosotras. Hoy vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Pero para poder hablar del teorema de Pitágoras, primero vamos a hacer un repaso de los triángulos. Los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, los triángulos pueden ser equiláteros, isósceles o escalenos. Serán equiláteros cuando tengan tres lados iguales. Serán isósceles cuando tienen dos lados iguales y uno desigual. Y son escalenos cuando sus tres lados son desiguales. Según sus ángulos, los triángulos se clasifican en acutángulos, rectángulos u obtusángulos. Los acutángulos son aquellos triángulos que tienen tres ángulos agudos. Los rectángulos son aquellos triángulos que tienen un ángulo recto y los obtusángulos son aquellos triángulos que tienen un ángulo obtuso. Para estudiar el teorema de Pitágoras solo necesitamos hablar sobre el triángulo rectángulo. Como dijimos, el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Los lados que forman este ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. En un triángulo rectángulo la hipotenusa es el mayor de los tres lados. Como sabemos, la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados. Por lo tanto, si uno de los ángulos mide 90 grados, la suma de los dos ángulos restantes debe dar también 90 grados. Un día Pitágoras descubrió que si sobre los catetos de un triángulo rectángulo dibujaba un cuadrado y a su vez dibujaba un cuadrado sobre la hipotenusa del mismo triángulo rectángulo, la suma de las áreas de los triángulos dibujados sobre los catetos era igual al área del cuadrado dibujado sobre la hipotenusa. Ustedes me van a decir, ¿cómo hace para saber eso? ¿Se imaginan cómo se puede probar eso? Les vamos a mostrar un video, mírenlo con mucha atención y después la profe Julie les va a explicar el teorema de Pitágoras. El tema de la clase de hoy es el teorema de Pitágoras y vamos a ver un video que les trajimos explicando esto. Hoy trabajaremos con el teorema de Pitágoras. ¿Alguno de ustedes sabe quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo griego que nació alrededor del año 600 a.C., que vivió en el sur de Italia la mayor parte de su vida. Y además fue el primero en probar una relación que se cumple en todos los triángulos rectángulos. Muy bien, Natalia, es cierto. ¿Tienen nombres los lados? En un triángulo rectángulo, el lado mayor se llama hipotenusa y los lados adyacentes al ángulo recto se llaman catetos. Bien, Matías, en el teorema de Pitágoras se relacionan estos lados. ¿Alguien recuerda qué dice? Dice que en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Exacto, Michael. Veamos cómo lo podemos demostrar. Aquí hay dos cuadrados iguales cuyos lados miden b más c. En los dos cuadrados están ubicados cuatro triángulos rectángulos, cuya hipotenusa mide a y sus catetos son b y c. ¿Qué pueden observar? En el primer cuadrado queda sin rayar un cuadrado del lado a, cuya superficie es a cuadrado. En el segundo de los cuadrados quedan sin rayar un cuadrado del lado b. Bien, chicos, pero también hay otro cuadrado del lado c. Por lo tanto, la superficie sin rayar es b al cuadrado más c al cuadrado. Como los cuadrados que dibujamos al principio son iguales, las zonas sin rayar en ambos tienen la misma superficie, ya que en ambos hemos colocado los mismos triángulos rectángulos. En el primero la superficie del cuadrado es a cuadrado y en el segundo b cuadrado más c cuadrado. Entonces comprobamos que a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado. Bueno, como vimos en el video, el teorema de Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto?
En ese triángulo que observamos ahí, en ese triángulo rectángulo de lados A, B y C, el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado es igual a la hipotenusa C al cuadrado. Donde el área del cuadrado que está construido sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas de los otros dos cuadrados que están construidos sobre los catetos. A partir de esto podemos establecer, y esto nos va a servir mucho si nosotros necesitamos encontrar a A, B o C. Vamos a saber que A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Y C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B cuadrado. Ahora le vamos a pedir a la profe Celina que pause el video para que puedan copiar estas 4 formulitas y esa imagen del triángulo con los cuadrados en sus carpetas. Y le vamos a pedir que les reparta la fotocopia con la primera actividad de la clase de hoy. Para la primera actividad les vamos a pedir que dibujen un triángulo cuyos catetos midan 7 centímetros y su hipotenusa mida 10 centímetros. Y que dibujen un cuadrado sobre cada uno de los lados del triángulo, utilizando los lados del triángulo como uno de los lados del cuadrado, como se ve en la figura. Una vez que hayan dibujado los 3 cuadrados, les vamos a pedir que acomoden las fichas del tangram ocupando los 2 cuadrados más pequeños, como se ve en la imagen. Luego que tengan las fichas acomodadas, le vamos a pedir que completen el cuadrado grande utilizando las 7 fichas y así comprobar que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. Si logramos acomodar las 7 fichas que componen los 2 cuadrados de los catetos en el cateto grande, significa que el teorema es cierto. Ahora le vamos a pedir a la profe Celi que pause un ratito el video para que ustedes puedan realizar esta actividad que les proponemos y también que cuando las finalicen les reparta la fotocopia para seguir trabajando. En caso que se les complique un poquito realizar esto, le podemos pedir a la profe que reproduzca el siguiente video. Ahora los dejo con la profe Julie que les va a explicar la siguiente actividad. Para la segunda actividad, Pitágoras fue apilando distintos triángulos rectángulos de esta manera. Ahora, él quiere averiguar cuánto mide la hipotenusa del último triángulo que colocó en la cima. Para eso, ustedes van a tener que calcular de abajo hacia arriba cuánto miden los lados que faltan calcular. Le vamos a pedir a la profe Celi que pause el video para que ustedes puedan realizar esto y les va a repartir la fotocopia de la siguiente actividad. En esta última actividad, antes de salir al recreo, les mostramos que el teorema de Pitágoras es muy útil para calcular distancias entre un punto y otro. Les proponemos que calculen cuánto debe medir un cable que queremos extender desde un punto a 50 metros de una torre hasta la punta de esta torre que mide 25 metros. Le vamos a pedir a la profe Celi que pause un ratito el video para que ustedes puedan resolverlo y en caso de que tengan alguna duda, le pidan ayuda a ella. Le vamos a pedir a la profe Celina que les reparta la fotocopia de la última actividad de la clase. Para cerrar estas últimas 4 hermosas clases que hemos tenido y para poner en práctica todo esto que aprendimos, les proponemos estas últimas actividades. En la primera actividad tienen que encontrar el perímetro de la región de color amarillo. Fíjense que no es todo el triángulo completo. En la segunda actividad les vamos a pedir que hallen el perímetro y el área de la figura amarilla. Tengan en cuenta que esta figura está formada por un triángulo y 3 semicírculos o medios círculos. Y que el diámetro de esos medios círculos coincide con algo del triángulo. ¿Con qué coincidirá? Para la tercera actividad les pedimos que encuentren el perímetro y el área de la figura amarilla. Tengan en cuenta que esta figura, para calcular el perímetro, van a tener que tener en cuenta tanto el perímetro exterior como el perímetro interno. En la cuarta figura
Les pedimos otra vez que encuentren el área y el perímetro de la región de color amarillo. El perímetro de esta es fácil. Faltan algunos datos, pero ustedes los van a poder calcular. En cambio, para el área van a tener que tener en cuenta por qué figuras está formada la figura grande. Y así calcular el área de cada una y sumarla. Le vamos a pedir a la profe Celi que pause el video para que ustedes puedan realizar las actividades. En caso de que tengan dudas con alguna de las actividades, la profe Celi los va a poder ayudar. Bueno chicos, llegamos al final de la cuarta clase. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras y les agradecemos el habernos dejado compartir un ratito con ustedes y probar esta experiencia de ser profes. Bueno chicos, hemos finalizado con la última clase. Le queríamos agradecer por haber participado. Esperamos que les haya gustado las clases y que hayan aprendido mucho. Nosotros nos divertimos un montón y nos gustó haber estado compartiendo esto con ustedes. Le queremos agradecer a la profe Celi por prestarnos su espacio y su tiempo. Gracias chicos, nos vemos la próxima.